aquesta convocació d'avui. Gràcies i comencem. El pasado 18 de marzo de 2024, este mismo Parlamento aprobó por unanimidad las medidas propuestas por nuestra asociación Trancats para la prevención y acción contra las violencias en las escuelas. Esas medidas fueron presentadas por el Grupo Parlamentario PSC y, en concreto, por la diputada Rocío García y por la actual consellera de Educación, Esther Niubó. Desde Trancats aprovechamos esta ocasión que nos brindan para pedir la implementación de esas medidas de forma efectiva y real en todas las escuelas de Cataluña. Si bien es cierto que algunas de esas medidas ya van tomando forma, como la comunicación a los centros educativos de la obligación de aplicar el protocolo desde el primer aviso o inicio de violencia sin necesidad de la repetición del mismo, es urgente seguir avanzando, pues seguimos atendiendo casos desde la asociación de familias que están desesperadas y tenemos casos diarios, 2, 3 constantemente entran. Familias para las que la inacción del centro y de la propia Administración educativa no les dejan otra opción que solicitar el cambio de centro escolar, lo que supone una doble victimización y no soluciona el problema, ya que el victimario buscará nuevas víctimas sin recibir tampoco la atención que necesita. Recordemos que los acosadores menores también son víctimas de esa inacción, pues necesitan ser reconducidos. Los victimarios no dejan de ser niños y entre las víctimas el porcentaje de ideación suicida es de un 20%, mientras que los victimarios tienen un 16 o un 17% también de ideación suicida. Esos datos los he obtenido de la Facultad de Psicología de la Universidad Complutense de Madrid. Son datos comprobados y reales. Precisamente sobre la gestión de la violencia escolar que se hace en los centros educativos, queremos insistir en las carencias y sesgo de la figura del COCOBE. Las escuelas no pueden ser juez y parte. La existencia de conflicto de intereses e incluso la insuficiente formación y carga de trabajo del COCOBE hace necesario seguir reclamando una forma de arbitraje independiente y especializada. Sobre esto tenemos algunas ideas que seguiremos hablando con la Consejería de Educación en futuro. En Trancats, para nosotros es especialmente preocupante la situación de los autistas, de los niños autistas con TDAH, altas capacidades o niños con necesidades especiales. La falta de recursos y de atención real a la diversidad les ha dejado a su suerte. Estos grupos se han convertido en uno de los blancos fáciles del acoso escolar y, digámoslo claramente, una molestia para muchos centros escolares que intentan quitárselos de encima por todos los medios. Normalmente suelen ser centros concertados que derivan a este tipo de alumno a la escuela pública. Como asociación y personalmente doy fe de ello. He llevado muchos casos que han acabado así. El sufrimiento de esos niños hay que conocerlo en primera persona. No es cuantificable lo que sufre un niño. Ni los profesionales de la salud mental pueden medir su sufrimiento. Por este motivo, hace más de un año que Trancats se sumó a la petición que hizo inicialmente Comisiones Obreras con una ILP por el 6% del Producto Interior Bruto para educación. Fue la señora Marta la responsable la que nos invitó a unirnos a esta plataforma y Trancats está por eso. Si queremos prevenir el acoso escolar es necesaria una mayor inversión y dotar a las escuelas de recursos a todos los niveles. La falta de recursos favorece un clima de discriminación y vulneración de los derechos de los menores que no podemos tolerar. Otras medidas, sin embargo, no costarían dinero y son igual de urgentes, como establecer hábitos de actuación en las escuelas tales como que el patio siempre esté bien vigilado, así como los accesos al lavabo, la entrada y salida del centro y, sobre todo, entre clase y clase. Porque ustedes pensarán que ya están vigilados, pero no es así. A que ustedes como padre, cuando van con sus hijos a sitios, no le quitan ojo ni un segundo. Siempre hay control visual sobre nuestros hijos, ¿no? Pues en los colegios no ocurre así. Hay espacios vacíos o momentos que se quedan solos y ahí han habido incluso intentos de violaciones sexuales y abusos sexuales entre niños.
Es en estos espacios e intervalos cuando se produce la mayoría de las situaciones de acoso y violencia escolar, aprovechando la ausencia del docente. No podemos seguir poniendo toda la carga sobre los menores y esperar que sean solo ellos los que informen o actúen sobre situaciones así. El miedo a ser los siguientes o la propia limitación de su madurez aún en evolución hace imprescindible la supervisión de adultos. No queremos niños con capas de héroes, queremos adultos responsables y centros seguros. El cerebro humano es el único, entre todos los mamíferos, que no se desarrolla en los niños hasta los 30 años, no está desarrollado del todo, y en las niñas hasta los 25. Imaginemos un niño de 5 o 6 años, ¿no? No se les puede pedir. Todas las campañas de lucha contra el acoso escolar se pide a los niños que actúen. En Francia han corregido ese error. Ya hay campañas donde involucran a los docentes. No se les culpabiliza, se les involucra como participante, porque en el acoso escolar participan todos esos actores. Celebramos, por otra parte, desde la Consellería, que se hayan prohibido los móviles en primaria a partir de este curso. Lo consideramos un acto valiente, porque esto ya se había pedido desde que estaba Cambrai y no es que no se había escuchado. Es una de las medidas que también habíamos propuesto desde Trancat y que resulta imprescindible para poder reducir el acoso en las escuelas. Es un dato comprobado por otros países. El ciberacoso, sin duda, se ha convertido en una de las principales formas de acoso escolar y está en nuestras manos reducirlo de forma responsable y eficiente. También queremos alertar sobre el aumento de delitos de tipo sexual y otros actos violentos en los colegios, especialmente en niños menores de 13 años, cuyo aumento de la violencia ha subido un 45%. Un 45%, eso es un dato que nos da la Fiscalía Española del año 2004, es un dato reciente. El acceso sin control a todo tipo de información, cada vez desde edades más tempranas, y la propia normalización de las violencias se ha convertido en un riesgo para la convivencia que se debe abordar desde todos los ángulos, comenzando por las familias, en este caso, y continuando en el centro educativo. Creemos que la formación y la prevención que se ofrece a las comunidades educativas debe ir más allá de una formación genérica. Desde nuestra asociación pedimos que se estudien y evalúen las necesidades de cada comunidad y que se ofrezca una formación personalizada y coherente con la realidad que se vive en cada centro educativo. Soluciones reales para problemas reales, que garanticen el respeto a la diversidad en su propio entorno de convivencia. Por otra parte, y porque todo suma, celebramos iniciativas como la creación del programa de soporte a docentes, creado por esta nueva consellería, que se llama Benestar para Estar B, que cuenta con equipos profesionales de ámbito psicológico y pedagógico que pueden trasladarse a centros de un día para otro. Son 15 personas, entre las cuales hay 12 psicólogos, que de un día para otro pueden ir a un centro educativo que tiene problemas. Nosotros aplaudimos la medida porque ayudará a los profesores, pero seguimos insistiendo en que se creen medidas directas para ayudar a los niños. El cuidado de la salud mental de los menores es un gran reto para el que ya hemos llegado tarde y por el que se debe trabajar con urgencia. Sin embargo, nos preocupa que haya centros que eviten, como ya lo hacen en otros ámbitos, hacer uso de esa herramienta por una cuestión de imagen. Eso también lo he vivido en primera persona, en el sentido de que he ido a colegios que sencillamente he ido a mediar como asociación entre papás de víctimas y bueno, el director y el jefe de estudios y tal, y no querían que hubiese mediador, ¿no? Hombre, estamos para ayudar, ¿no? Lamentablemente, debemos llamar de nuevo la atención sobre la altísima incidencia de centros, sobre todo concertados y privados, que sistemáticamente tapan todo aquello que consideran que podría dar mala imagen al centro. Hablamos de centros donde los niños no son alumnos, los niños son clientes. En el caso de los centros concertados, y aquí también hablo en primera persona, nos encontramos que pueden desobedecer resoluciones dictadas desde la Administración educativa, amparándose en su titularidad privada, sin que ello tenga la menor consecuencia para ellos, pues saben que seguirán disfrutando del concierto económico porque nadie hace nada ni toma medidas adicionales. Esta impunidad tolerada convierte a las administraciones también en cómplices de la vulneración de los derechos de los menores y sus familias. La situación es todavía más evidente en el caso de las escuelas privadas, sin que las administraciones intervengan. Desde Trancat exigimos a las instituciones que se actúe sin excusa sobre los centros educativos privados y concertados. Es responsabilidad del sistema garantizar los mismos derechos a todos los menores escolarizados, sin excepción.
Estos centros deberían estar bajo la autoridad de la Inspección Educativa y no lo están. No sé si lo saben, pero la LOE del 2006, en el artículo 153, dice que la Consejería de Educación aconseja a los centros educativos, pero no a los concertados y privados. De alguna manera, esa parte de esa ley no se les aplica. Es como si estuviesen fuera de la ley. Nosotros ya hemos hablado en mesa de trabajo con PSC, queremos que la Consejería de Educación tenga poder real sobre los centros concertados y privados. No pueden quedar al margen del sistema. Y ya para acabar, finalmente recordar que la prevención del acoso y la violencia escolar siempre debe abordarse teniendo en cuenta todos los elementos de la educación. Ya lo mencioné antes. Víctimas, victimarios, espectadores, familias, docentes y la propia inspección educativa. Es evidente que el sistema está fallando cuando cada vez son más las familias que deciden denunciar la inacción de los centros y de la propia Administración en los tribunales, además con sentencias que acaban siendo condenatorias. Para evitar todo esto es necesario, y así lo pedimos, implementar con urgencia las medidas propuestas por Trancats, que fueron aprobadas por unanimidad en este mismo Parlamento en marzo del año pasado. Gracias por escucharme y ahora pasaremos a ver a mis compañeras. Muchas gracias, señor López. Ahora tendría la palabra el señor Arroyo. Tengan en cuenta que ya el tiempo, digamos, que lo habrían